El cerebro se divide en dos zonas, zona derecha, zona izquierda. Al menos así lo vemos. La zona derecha se encarga de todo lo que es artístico. Tocar un instrumento, dibujar, recitar poesía, crear poesía. El lado izquierdo es más analítico. Hacer operaciones matemáticas, mediciones, subir unas gradas. Manejar un vehículo también. Entonces, por ejemplo, si vamos a subir unas gradas, vamos a utilizar principalmente el lado izquierdo. Pero si queremos subir estas gradas y hacerlo de forma graciosa, quizá para impresionar a alguien, utilizaremos el lado derecho. Así es que siempre vamos a estar utilizando ambas partes del cerebro. El lado izquierdo, el lado derecho, uno en mayor medida que el otro, dependiendo de lo que estamos haciendo, dependiendo del objetivo que tengamos. Para dibujar vamos a utilizar principalmente el lado derecho, y en realidad siempre lo hacemos así, aunque muchos cursos se enfocan en una forma muy analítica del dibujo, cuáles son los músculos, entenderlos, cada uno de los huesos, las posturas y demás, y entonces nos enseñan como que si trabajáramos con el lado izquierdo, cuando en realidad estamos trabajando o deberíamos de estar trabajando con el lado derecho del cerebro. Vamos a hacer una serie de pasos, una serie de ejercicios a lo largo de este curso para ir despertando e ir entendiendo ese lado derecho, cómo es que funciona, cómo es que lo activamos, cómo es que nos pasamos a trabajar con él. No es que no vamos a conocer músculos, huesos, al menos en el curso no los vamos a estudiar, pero tampoco significa que ustedes no pueden llegar a entenderlos o ver algún video o leer algún libro. Simplemente significa que no van a ser realmente importantes. Para efectos de este curso, vamos a dibujar lo que estamos viendo. Es muy interesante cómo se da este cambio en el cerebro y a lo largo de esos ejercicios ustedes mismos lo van a ir viendo. Es bastante difícil explicar qué es lo que va a suceder, pero entonces los primeros ejercicios ustedes van a experimentar, van a comprender y eventualmente este cambio a trabajar con el lado derecho va a ser muy a voluntad. E incluso van a ver que mientras yo estoy dibujando y estoy dando una explicación, me cuesta hablar porque el cerebro está trabajando de otra manera. Hablar es algo muy analítico, es algo que hace la parte izquierda del cerebro. Y muy importante, vamos a analizar 5 elementos. Los vamos a ir desarrollando y los vamos a ir viendo una y otra vez. El primer elemento es la percepción de los bordes. Toda figura se delimita por bordes, pero no siempre es claro verlos. Por ejemplo, una persona que esté de pie contra una pared, podemos ver el borde del brazo, eso es claro, pero la nariz quizá no sea tan fácil determinarla. Dependiendo de la luz, a veces no se ve dónde está. Sabemos que está ahí la nariz, pero ¿qué dibujar? ¿Cómo representarla? Todo eso lo vamos a ir entendiendo. El segundo elemento es la percepción de espacios, o otra manera con la que usualmente se le conoce el espacio negativo. Está muy relacionado con los bordes de las figuras, pero específicamente se refiere a los distintos objetos y la diferencia que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona que está caminando por la playa con el cielo al fondo. El cielo al fondo es el espacio negativo y la persona es la forma positiva. Y vamos a ver que hay dos maneras de dibujar a esta persona. Podemos observar a la persona, encontrar los bordes, ir poco a poco dibujándola, o más bien podemos enfocarnos en el cielo y ver qué le falta al cielo. Todo lo que falte va a ser persona, y eso es muy interesante. El tercer elemento es la percepción de las relaciones que hay. El dibujo es una composición de diversas figuras y de formas y la relación que existe entre ellas. Un rostro se compone de ojos, de nariz, de cejas, de la boca y demás, pero ¿dónde están? ¿Qué tamaños hay entre cada una de ellas? Podemos hacer un rostro que no parezca humano con solo modificar unos ciertos elementos. Entonces vamos a aprender a ver eso y a colocarlo y a trabajar con ello. El cuarto elemento es la percepción de luces y sombras. En realidad no vamos a dibujar líneas, a menos de que estemos haciendo caricaturas, no dibujamos líneas, una persona no son líneas. Y es parecido a lo que decía antes con los bordes. Lo que vamos a dibujar son luces y sombras, y esas luces y sombras determinan una nariz, determinan el mismo cabello, determinan un brazo, determinan unos pectorales, etcétera, etcétera. Vamos a aprender a ver luces y sombras. Y finalmente, la percepción del todo. Vamos a combinar todo esto, bordes, espacios, relaciones, pero a la vez el todo. ¿Qué es lo que compone? ¿Qué es lo que hace que veamos una figura humana? A veces solamente vemos una serie de sombras, una serie de trazos y nosotros determinamos que es una figura humana o que es un animal, etcétera, etcétera. Vamos a aprender a ver todo esto. Aquí no vamos a llegar a composiciones grandes como para ver obras maestras y demás, pero sí al menos vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer para que una figura sea una figura, un rostro, un cuerpo, etcétera. Eso es el todo.
y lo vamos a combinar. Así que bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Tomen asiento, disfruten, recuerden eso principalmente, disfrutar el proceso, hagan los ejercicios cuantas veces quieran, cuantas veces necesiten. Si están llevando el curso con seguimiento, hagan todas las preguntas que tengan que hacer, compartan el material, compartan los dibujos que están haciendo, divirtámonos, realmente eso es lo más importante, recordar lo divertido que es dibujar.